Buenas noches. ¿Cómo estás, joven? Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Ya, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Asimismo, los que vienen de la vespertina, le ponen vespertina al final para saber que son de la tarde. De lo que un poco estuve consultando, parece que no va a ser factible que yo tenga acceso a su aula virtual vespertina, ¿no? Entonces, probablemente sí tengan que inscribirse en el aula virtual nocturna, ¿no? Entonces, igual de todas maneras vamos a esperar a la otra semana y en la otra semana ya pues formalmente ya se inscribirían en el aula virtual nocturna. Sí, con respecto a las asistencias, yo las voy a llevar por Zoom, por lo menos para los vespertinos los voy a llevar por Zoom, porque no me han dicho nada del SIGA. ¿Sí? Entonces me imagino que ese tema del SIGA va a demorar, entonces muy probablemente tenga que borrar todas las asistencias y volverlas a registrar. Con respecto al día de hoy estamos 11 de agosto. Estamos jueves. Y la novedad de hoy día es que como me tocó utilizar otra cuenta para la otra carrera, no me acordaba de la clave de aquí, y entonces por eso es que demoré en conectarme a la sesión de aquí. Entonces eso supongo yo que me va a pasar un poco a menudo, ¿no? Es por lo que la, tuve que usar la otra cuenta que me facilitaron para poder dar clases en la otra carrera. Ya, entonces déjenme ver dónde nos quedamos. Nos habíamos quedado en la clase Day, página 46. No habíamos avanzado mucho anoche. Ah, ya, entonces ayer estábamos revisando algunas clases de Java que nos podían ser útiles. Algunas eran unas clases un poco especiales, ¿verdad? Y la clase que nos faltaba era la clase Day. ¿Para qué se utiliza esta clase Day? Esta clase Day va a poder representar el tiempo a nivel de milisegundos, ¿no? Los datos de tipo fecha se van a representar como un tipo de dato long, ¿verdad? Son simplemente como un número que va a tener la cuenta en milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Entonces, desde allí comienza la cuenta de milisegundos. Entonces, es el tiempo transcurrido en milisegundos desde esa fecha. Veamos un ejemplo de la clase Day. Aquí tenemos el programa, ¿verdad? Ahí está la clase, ahí está el programa principal. Y ya dentro del programa tenemos, ¿verdad? Un objeto de 1. Recuerden que estas son clases. Entonces tenemos un objeto de 1, ¿verdad? Que es de tipo day y que en este caso va a ser un nuevo
day. Entonces, en este caso el objeto se ha instanciado a partir de la clase day, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestro objeto de 1 y luego tenemos un for que va a ir desde i igual 0 mientras i sea menor que 10 millones, ¿verdad? Incrementándose de uno en uno en cada ciclo. Y dentro del ciclo lo que tenemos que j va a ser igual a i, ¿no? Una asignación. Estas operaciones de asignación, aunque son rápidas, pero repetidas 10 millones de veces, seguramente tienen un costo, tienen un costo de procesamiento. Por lo tanto, este for va a ser un for que va a más o menos, aunque la operación sea sencilla, repetida 10 millones de veces, va a demorar algo. Luego tenemos el objeto day, el objeto de 2 a partir de day, que va a ser un nuevo objeto de tipo day. Y este nuevo objeto de tipo day, ¿verdad? Vamos a tener que una variable de tipo long, que se va a llamar enlace time, va a ser igual a, del objeto de 2, va a obtener el tiempo, cuando se creó, ¿verdad? Menos el objeto de 1 va a obtener el tiempo cuando se creó. Como estos tiempos vienen dados en milisegundos, entonces desde el tiempo final menos el tiempo inicial, lo que obtenemos es la cantidad de milisegundos que ha transcurrido entre un evento y el otro evento, y eso se va a guardar en la variable elect time, ¿no? O sea, el tiempo de duración entre un evento y el otro evento. Y luego simplemente pues sacamos por pantalla con el print ln, sacamos pues una cadena de caracteres que dice que la duración, ¿verdad? Y pone el valor de la variable elect_time, que tiene el tiempo de milisegundos que hubo entre el primer evento y el segundo evento. Y acá pone, ¿verdad? Concatena nuevamente con una cadena de caracteres llamado milisegundos, ¿no? Entonces simplemente muestra por pantalla cuánto se demoró procesar 10 millones de veces la asignación de una variable. Creo que no les estoy compartiendo toda la pantalla. Daytest, me parece que es el programa. Ya, ahí está el programa, ¿no? El programa que examinamos hace un momento, entonces vamos a ejecutarlo. Lo estamos ejecutando y lo que vamos a ver es cuánto se demora en procesar 10 millones de veces una operación de asignación. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ya tomó la asistencia. Sí, ya tomé la asistencia. Hágame el favor, póngame la asistencia ahí. He intentado ingresar, pero no se ha podido. Eh, eh, Ponga ahí sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Ahí ya queda registrado. Ya listo, no se olvide que tengo pala con usted bastante. Eh, ¿Qué le diré? Ya, miren jóvenes, aquí está la duración 31 milisegundos, ¿no? Realmente 31 milisegundos es poquito tiempo para procesar 10 millones de instrucciones, ¿no? Quiere decir que por lo menos en esta computadora el microprocesador fue rápido. Claro, la instrucción es elemental. Entonces, no es tan pesado, ¿no? Pero de todas maneras, 31 milisegundos para un procesador es bastante. Ya, entonces este programita de aquí es otro de los que ustedes tienen que hacer. Se lo voy a poner, ahí se los pongo para que lo revisen. ¿Qué más? Ayer creo que me di cuenta que no habíamos visto el test de matemática. Aquí está el Mac Demo. Entonces, de una vez déjenme mostrarles aquí el Mac Demo, que sí lo revisamos ayer, ¿verdad?
Ya, el MacDemon lo que era la salida de las diferentes funciones matemáticas. Entonces vamos a ejecutarlo. Hicimos una especie de prueba de escritorio, viendo instrucción por instrucción lo que hacía, pero acá ya vemos el resultado, la salida, ¿no? Entonces, ahí está el valor absoluto, ahí está un número randómico entre 0 y 10, ahí está el máximo de una lista, el mínimo de una lista, el redondeo superior, el redondeo inferior, ¿verdad? E elevado a la potencia de 1, o sea, creo que me parece que es el número natural. El logaritmo de 10, ahí está. 10 elevado a la tercera, ahí está la potencia. Pi redondeado, que da 3, ¿no? Raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Es 2.23 y algo. De ahí no puedo ver porque me está molestando la barra. Tenemos los radianes y tenemos el seno. Ya, entonces esta es la salida matemática. Este de aquí yo no recuerdo si ya lo revisamos, así que por si acaso se los voy a copiar allí. Recuerden que el deber que les corresponde hacer a ustedes es ejecutar estos programas en su compilador de Java, ¿verdad? Y mostrar la salida. Entonces esas dos cosas, el programa fuente y la salida. Si ustedes gustan pueden hacer más pruebas, pueden modificarlos, pueden mejorarlos para practicar. ¿Ya? Entonces no se vayan a quedar solamente con eso que yo les envío, sino que hagan más pruebas, prueben otras funciones para que así vayan y cambien los valores, o sea, vayan experimentando para que esto les va a servir más adelante. Ya, entonces ya tenemos el deber en camino. Recuerden que también tenemos el proyecto PIS en camino. El proyecto PIS, la nota del proyecto PIS probablemente reemplacen la nota autónoma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, con eso creo que acabaríamos este tema de aquí. Y tocaríamos ver la creación de clases. Vamos viendo este tema de la creación de clases. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inquietud, podrían hacerla, ¿verdad? Para que no se van a quedar con dudas. Este tema de la creación de clases creo que toca, si no me equivoco, toca el tema de los diagramas UML. ¿Sí? Entonces, vamos viendo para qué sirve esto de aquí. Dice, declaración de clases propias, o sea, cuando yo voy a crear una clase, entonces la sintaxis para declarar una clase es un modificador, ¿verdad? La palabra reservada class y el nombre de la clase, ¿no? Aparte de eso, de manera, estos que están aquí, ¿verdad? Son obligatorios, ¿verdad? Y lo que ustedes ven entre corchetes, siempre en una sintaxis, es opcional, ¿no? Entonces, opcional a esta declaración de clase, podemos utilizar la palabra reservada extend, ¿verdad? Para extender una superclase. Podemos utilizar implement para implementar en este caso, una interfaz, ¿no? Y de ahí hacemos declaración de los atributos, declaración del constructor, declaración del método. Entonces, este es el formato para declarar una clase. El modificador es un modificador de acceso que se puede combinar con otros modificadores para ver cómo la clase va a permitir el acceso a sus datos y métodos, ¿no? Entonces, por lo general, las propiedades, ¿verdad? Y los métodos de las clases, en algunos casos, mejor dicho, la mayoría de las propiedades son privadas y la mayoría de los métodos son públicos, por lo general. ¿Cómo nosotros declaramos una clase? Aquí tenemos en este caso el modificador, ¿verdad? En este caso el modificador es public, quiere decir que esta va a ser una clase pública, de acceso público. La palabra reservada class y el nombre de la clase. Para las variables nosotros hemos utilizado la convención de utilizar las variables en minúsculas, pero para los que son las clases utilizamos la primera mayúscula, ¿no? Y en este caso tenemos un nombre compuesto, entonces utilizamos mayúscula en cada palabra compuesta, ¿no? Entonces este es student record.
¿verdad? Student record, ¿ya? Entonces aquí estamos definiendo la clase student record y entre las llaves, pues podemos agregar el código que le corresponde a la clase. Veamos acá, dice público significa que la clase va a estar accesible para otras clases del paquete externo. La palabra class, pues, lo que indica es que va a ser una clase de Java y record student va a ser el identificador único para esta clase de aquí, ¿no? Entonces, ahí está cómo podemos crear una clase. De hecho, ya hemos visto la creación de algunas clases, ¿no? Recomendaciones para codificación de clases, poner un nombre apropiado a los nombres de las clases, o sea, siempre por metodología de programación, siempre debemos utilizar nombres descriptivos. Eso de clase 1, clase 2, N1, N2, C1, C2, eso a la larga termina convirtiéndose en un dolor de cabeza. Por lo tanto, identificadores apropiados en función de lo que realiza el objeto o la clase, que describe de manera compacta la entidad que se desea presentar. Entonces ya vimos eso allí. Los nombres de clases deben empezar por letras mayúsculas. El nombre del fichero que contiene la clase debe tener siempre el mismo nombre de la clase, ¿no? Entonces, nosotros creamos la clase Student Record y el nombre del fichero debería ser Student Record, ¿verdad? .java, porque .java son los programas fuentes de Java. Veamos algunos modificadores de clase. Cuando nosotros no ponemos nada, cuando no hemos especificado un modificador, entonces por defecto la clase va a ser accesible a todas las clases dentro del mismo paquete, ¿sí? Entonces el ámbito de la clase va a ser el mismo paquete de clase. Cuando nosotros ponemos la palabra, el modificador public, la clase va a ser accesible desde cualquier otra clase. Cuando ponemos el modificador abstract, entonces esta clase va a contener métodos abstractos. Y cuando contiene el modificador final, esta clase no se va a poder extender, es decir, no va a poder tener clases hijas o subclases, ¿no? Es como que quedó la clase, quedó cortada su descendencia, ¿sí? Declaración de atributos y métodos. Entonces aquí vamos a ver la sintaxis para declarar los atributos y los métodos. Aquí también vamos a utilizar modificadores, ¿verdad? Que son opcionales. Aquí también va el tipo, ¿verdad? El tipo de dato del atributo, va el nombre del atributo y nosotros opcionalmente pudiéramos darle un valor inicial a ese atributo. O sea, puede que sí, puede que no. Y finalmente toda instrucción pues termina en punto y coma. Sintaxis para declarar métodos. Aquí también tenemos el modificador, tenemos el tipo de dato de retorno del método, tenemos el nombre del método y los métodos suelen tener parámetros, ¿no? Los parámetros pueden o no pueden ser también opcionales. Entonces aquí están los parámetros, puede haber más de un parámetro y después de eso entre las llaves ya ponemos las instrucciones que va a ejecutar dicho método, ¿no? O sentencias también se les llama las instrucciones. Puede ser una o varias sentencias. Entonces, aquí en la parte de abajo nos dice el modificador, y puede ser una combinación de modificadores. Tipo de retorno puede ser cualquier tipo de datos, pero si no va a retornar datos, podemos utilizar la palabra reservada void, que indica que no va a retornar un tipo de datos. Name puede ser cualquier identificador válido. Ya sabemos que los identificadores válidos comienzan con letras, ¿verdad? Y pueden comenzar también con guión bajo, pero no es lo acostumbrado. Y después de las primeras letras, pues ya puede llevar letras, números y alguno que otro símbolo que es permitido. Dentro de los parámetros, el parámetro como tal tiene su propio formato que va a ser igual a el tipo de parámetro y el nombre del parámetro. Y si hay más parámetros, se separan con coma. Entonces puede haber uno o varios parámetros. Ya, modificadores para los campos y las clases, en este caso internas, dice si no ponemos nada, entonces por defecto se entiende que el miembro va a ser accesible para todas las clases dentro del mismo paquete, ¿no? Entonces el ámbito es el mismo paquete cuando no definimos nada. Si ponemos public, pues el miembro va a ser accesible por cualquier clase. Si ponemos protect, ¿verdad? Si ponemos protect, el miembro es accesible por la misma clase y todas las subclases y todas las clases dentro del mismo paquete.
O sea, es algo así como un poco más reservado. ¿Sí? Repito, con Protect, el miembro es accesible por la misma clase, por todas sus subclases y por todas las clases dentro del mismo paquete. Se parecería un poco a no poner nada. ¿Sí? Aunque aquí en no poner nada no dice que es asequible a las subclases. Acá con Protect sí es asequible a las subclases. Si ponemos private, ¿verdad? El miembro va a ser solo asequible por la misma clase, es decir, para las demás clases, el miembro no existe. Si ponemos static, ¿verdad? El campo static va a ser compartido para todas las instancias de la clase. Un método de static solo accede a campos estáticos, ¿no? Entonces, con static, todas las clases van a compartir, ¿verdad? El mismo campo o el mismo método. Es algo así como que lo creo, o mejor dicho, se crea en memoria la primera vez que aparece y cuando las demás clases se instancian, ¿verdad? No se sigue creando un espacio de memoria para ese campo, sino que se utiliza el campo que se creó la primera vez. ¿Sí? Si ponemos final, entonces eso quiere decir que este método no puede ser sobrescrito en subclases, ¿verdad? Y si es un campo final, este es un valor constante que no se puede modificar, ¿no? Entonces, con final nosotros podemos utilizarlo para indicar que ese método ya no se va a modificar en las subclases que se puedan crear. Y si se trata de un campo, pues el campo ya no se va a poder modificar. Funcionaría como una especie de constante. Entonces, estos son modificadores para los campos y para las clases. Tenemos modificadores en la declaración aplicados solo a campos y a métodos. Entonces tenemos el modificador volátil, ¿verdad? Dice que el campo volátil puede ser modificado por métodos no sincronizados en un entorno multihilo. Entonces el campo volátil puede ser modificado por métodos no sincronizados en un entorno multihilo. ¿Ya? Si tenemos el modificador tras 100, dice un miembro tras 100 no es parte del estado persistente de las instancias, ¿no? Repito, un modificador tras 100 dice que el miembro tras 100 no es parte del estado persistente de las instancias. Ya, es como que no se crean los objetos tras 100, ¿no? Volátil, en cambio, no estoy, es cuando cada objeto o método en un entorno multihilo va a tener su propia versión del campo. Ya, modificador de método. Tenemos el modificador abstract para los métodos. Estos métodos abstractos van a diferir su implementación de las subclases, ¿verdad? Entonces, los métodos abstractos en la superclase o la clase padre simplemente se definen como abstractos, o sea, se los crea allí, pero no necesariamente tienen un código. Y cuando ya se implementa la subclase, cada subclase le da su propio enfoque, ¿sí? Entonces, simplemente lo ponemos abstracto para que no tenga una definición y a las subclases le dan su definición según cada clase. Sí, tenemos el método Synchronich. Este método sincronizado es atómico para un entorno multihilo, es decir, que el método sincronizado va a ser igual para todos los programas que estén en función de multihilo, ¿no? El multihilo sirve para para el procesamiento en paralelo. Entonces, con este método sincronizado, todos los procesos ejecutarían el método de manera sincronizada. Y el modificador native, eso es cuando nosotros queremos implementar un código nativo de C o de C++, entonces podemos utilizar el modificador nativo para indicar que ese código va a ser de C o de C++. Accesibilidad de los métodos según los miembros, ¿verdad? Cuando es public, a ver, cuando es de la misma clase, ¿verdad?
es accedido por clases internas, por clases de paquete, por clases protegidas y por público. Cuando son clases en el mismo paquete, ¿verdad? Pueden ser accedidas en público, en protegido, en paquetes, pero no en privado. Cuando son subclases en un paquete diferente, pueden ser accedidas por el público, por las protegidas, no por las paquetes, sino por las privadas. Cuando es ninguna subclase en un paquete diferente, puede ser accedido por público, pero no por las protegidas, no por los paquetes y no por las privadas, ¿no? Entonces, esto es para mantener un poco la privacidad de los métodos y de los datos, que es un concepto que se suele tener en programación orientada a objetos. Variables de instancia. Dice, los objetos pueden almacenar variables de instancia que se declaran al comienzo de la clase. Es decir, cada objeto cuando se crea, pues puede almacenar un valor. Las variables están declaradas dentro de la clase que son accedidas, es decir, que pueden ser accedidas y modificadas por todos los métodos dentro de la clase. Si se declaran como miembros privates, no se pueden acceder a ellas desde métodos fuera de la clase. Si se declaran como método público, otras clases pueden tener acceso a dichas variables. Cada objeto de clase tiene un conjunto separado de variables de instancia. Entonces, cada objeto que se crea a partir de una clase tiene sus propias variables de esa instancia. Métodos de instancias. Para invocar estos métodos se debe instanciar un objeto. El diseño de una clase dice que se tiene que especificar las tareas, o sea, la interfaz pública, y qué métodos se necesitan, los parámetros y el retorno de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, dice, tarea de la clase cash register o registradora de caja, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los métodos y aquí tenemos el tipo de retorno. Aquí estamos como definiendo cómo debería ser una clase de tipo cash register o caja registradora. Entonces, una caja registradora tiene que poder añadir un precio a un artículo. Entonces, el método sería addItem, ¿verdad? Que sería un parámetro que sería de tipo doble y de retorno se retornaría void. Es decir, que no retorna dato alguno. Para obtener la cantidad total comprada, podemos utilizar un método que se llame getTotal. No tiene parámetro, ¿verdad? Y el tipo de datos que retorna es doble. Para obtener la cantidad de artículos, podemos utilizar el getCoin, que no tiene parámetros de entrada, y el dato que devuelve es íntegro. Podemos también tener un método para limpiar la caja para una nueva venta. Ese método podría llamarse clear, no necesita parámetros de entrada, y el tipo de datos que devuelve es void, es decir, no devuelve datos. Que yo llegué 10 minutos tarde, parece que aún no me sale el mensajito. Estaba extrañado un poco con el mensajito que no me sale. Ya, listo, jóvenes. Entonces, estas cosas las estamos viendo rápido. Ya con la práctica ustedes ya deberían acostumbrarse a manejar, ¿no? A poder identificar los modificadores. Ya, para crear un objeto, ¿verdad? Para la creación de un objeto, nosotros tenemos que tener el objeto, ¿verdad? El objeto va a apuntar a una dirección y esta dirección se va a crear el objeto en la memoria. Así es más o menos como funcionaría, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el objeto register1, ¿verdad? Que va a apuntar a la dirección de memoria donde se encuentra definido el objeto. Así más o menos funciona instanciar, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos un objeto y si nosotros queremos que el objeto exista, tenemos que utilizar la palabra new para crear un nuevo objeto. Por acá tenemos invocación del método. Aquí tenemos un método public de tipo void, ¿verdad? Que se llama addItem y que recibe como parámetros, ¿verdad? Un argumento que se va a llamar val y que va a ser de tipo doble. Entonces, esta es la invocación del método. Como ya me salió el mensajito de los 10 minutos, déjenme aprovechar para copiar su asistencia. Porque de lo contrario, luego pierdo su asistencia y no vale que yo pierda su asistencia.
Listo, ahí ya tengo su asistencia. Entonces, ya saben, si se cierra, nos volvemos a conectar inmediatamente. Ya, entonces, por acá tenemos el programa main, ¿verdad? Y el programa main, dentro del programa main, resulta que se crea un objeto que se va a llamar register 1, que va a ser del tipo cache register y que va a ser igual a un nuevo cache register, ¿verdad? Luego de esto, o sea, luego que hemos creado el objeto de la memoria, o sea, este que está por aquí, ¿verdad? Hacemos que register 1, que ya es un objeto y que como objeto tiene a unos métodos que se crearon en su creación, podemos invocar al método acquiten, que recibe como parámetro un número doble, que en este caso es 1.95. Entonces, este 1.95 se va a adicionar, ¿verdad? Como dato del objeto register. Ya, aquí nos hablan de los métodos para acceder a los datos, a los campos que están en las clases. Entonces, la mayoría de los métodos caen en dos categorías que son, ¿verdad? El método accesor get para accesar los datos, ¿verdad? Se sirve para leer valores de las variables ah, y van a devolver un valor. Por lo general tenemos get, el nombre de la variable, y de esa manera obtenemos el valor. La declaración del método podría ser public string getName, en este caso para un nombre, ¿verdad? Y lo que hace el método es que retorna, en este caso, el valor de la variable name. Y tenemos el método para setear valores, que es el método set, ¿verdad? Y se utilizan para escribir o cambiar los valores de las variables. Normalmente se devuelven con void, es decir, no retornan un dato, ¿verdad? Y la sintaxis puede ser sec, el nombre de la variable, ¿verdad? Y su declaración sería algo así, public, ¿verdad? Porque es un método público, void, porque no retorna datos, sec name, para indicar que setea el nombre. El parámetro que recibe es un parámetro que en este caso le han puesto temp, de temporal, ¿verdad? Que se denomina string, y lo que hace es que a la variable de la clase le asigna el valor recibido como parámetro. Entonces name recibe el valor de tmp y de esa manera se carga el valor de la variable, ¿no? Entonces, en las clases tenemos dos métodos, get y set. Aquí tenemos un código, tenemos variables instancias. Ya, en este caso, Disculpe dígame. que le interrumpa. Una duda. Así como yo puedo tener retorno de todas las variables que ingreso, ¿verdad? Puedo tener básicamente una respuesta en cada una de mis Variable. códigos, Ajá. correcto. Eh, Puedo hacer, como estuve leyendo en antes que usted presentaba el tema del extended y la superclase, asimismo yo podría hacer una lectura de toda la codificación que tengo en en mis primeras líneas de código. Una lectura rápida. Ya no esperar un resultado directamente, una respuesta de lo que quiero, sino que hacer una lectura rápida de las líneas de código que tengo. No sé si le entiendo. O sea, porque usted como que usted quiere ver rápidamente el código. Pero el código en sí, cuando estamos hablando en clase, el código en sí es la lógica que tiene la clase, ¿no? En este caso, por ejemplo, estábamos hablemos de la clase que registra un estudiante. ¿Ya? Entonces, mire, esta clase de aquí permite registrar el nombre del estudiante. ¿Usted quiere ver cuál es el código de cómo registra el nombre del estudiante? No, o sea, no es así. No, creo que no me hice entender bien. Mire, cuando hago creo, digamos, vamos a ponerlo en ejemplo de interfaz, ¿cierto? Creo una ventana, la primera ventana, y todo eso me reseta los códigos y a su vez me devuelve resultados, ¿verdad? Me permite ingresos y hacer sucesiones. Si yo quiero mover esa información a otra ventana, utilizo una superclase, ¿no? Un tipo como herencia. Ahora,
Si yo quiero hacer una lectura de lo que tengo en mi primera ventana para una presentación final, ¿eso se puede o no? Una lectura, o sea, no leer el código, el pequeño código de ingresar un nombre, no, Los sino que ya datos. hablo referentemente de toda la ventana, hacer una lectura directamente. Em, Hay varias maneras de interpretar lo que usted dice, pero creo que tal vez lo que usted quiere es, estoy en la pantalla 1, ahora me voy a la pantalla 2 y desde la pantalla 2 quiero poder acceder a los datos de la pantalla 1. Así más o menos sería, ¿verdad? Ya, entonces, para poder hacer eso, la pantalla 1 es un objeto. Como objeto tiene su propio identificador. Entonces, desde la pantalla 2, yo puedo decir pantalla 1, y digamos que el campo se llame nombre, ¿verdad? Pantalla 1, punto nombre, punto get name, o sea, para que me traiga el nombre. Entonces, de la pantalla 2, yo le puedo pedir la información a la pantalla 1 para mostrar esos datos. Y lo correcto es que la pantalla 2 le pida a la pantalla 1. No es lo correcto que la pantalla 2 ingrese a la pantalla 1, porque eso se estaría rompiendo el concepto de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, cada objeto es independiente. Y si yo quiero algo de este objeto, yo tengo que pedirlo. Oye, ¿me das tu nombre? Y él dice, sí, toma. Oye, ¿me das tu dirección? Sí, toma. Pero yo no puedo venir y decir, aquí está el objeto 1, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu dirección? O sea, husmearlo por dentro, porque justamente ese es el concepto del encapsulamiento. El encapsulamiento quiere decir que solo este objeto maneja sus propios datos y que otro objeto no puede acceder a él. Sin embargo, este objeto tiene un menú de opciones que dice, te puedo dar mi nombre, te puedo dar mi dirección, y este objeto dice, le toca el botón, dame tu nombre, y entonces él dice, toma mi nombre. Dame tu dirección, y él dice, toma mi dirección. Este objeto le pide, ¿verdad? Y este objeto le devuelve lo que le pidió, o sea, como una especie de servicio. Pero no, este objeto directamente no se puede meter, ¿verdad? En la cabeza, en el cerebro, digamos, del primer objeto a traer la información. Entonces, sí se puede mediante referencias que el objeto o la pantalla 2 le pida la información a la pantalla 1, pero por referencia. Pero cada objeto es independiente, es encapsulado. Ahora, los conceptos que estamos viendo aquí es de que algunos datos son privados, es decir, yo por acá no puedo decir cambia tu nombre, no le puedo decir cambia tu nombre, pero sí puedo llamar al método y decirle, oye, usa tu método para que tú mismo cambies tu nombre. Entonces él dice, ah, ya, yo cambio mi nombre y lo cambia solito. ¿Sí? Entonces hay datos o variables que van a ser privados, que de acá nadie los puede ver, y hay métodos que van a ser públicos, que los objetos de acá pueden servirse de esos métodos para interactuar con estos objetos. ¿Sí? No sé si allí se le aclaró un poco ese panorama. Sí, ya le capté muy bien. Es que me confundí con el tema, no sé si usted recuerda que una vez nos habló sobre las API, ¿cierto? Que hablaba sobre la lectura en las bibliotecas en las clases. Y entonces estaba pensando en eso de las API, en la lectura, uniendo a Lench y todo eso, y me confundí y ya prácticamente me alejé de lo que es la programación orientada a objetos, como ya usted lo decía. Disculpe, gracias. No se preocupe. Ya, nos queda menos de un minuto, se va a cerrar, apenas se cierre, pues nos volvemos a conectar. ¿No? Entonces hasta, hasta que